Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con muchísima humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Como ya saben, aquí solo se trata de una ley. Nos basamos todo solamente en una ley. Decirle a ustedes siempre la verdad. Por favor, no se olviden de suscribirse. Eso es bien importante para nosotros. No cuesta nada. Nadie sabe que se suscribieron. Es absolutamente una escogencia personal de ustedes. Por favor, suscríbanse al programa en YouTube, Una Hora con Álvaro Somoza. El primer segmento se titula El traspaso del poder está en juego en Nicaragua. Quiero decirle a mis amigos nicaragüenses que hay muchas teorías en especulación de la vida de Daniel Ortega. Unos dicen que ya falleció, otros dicen que se está muriendo. La realidad es que el Daniel Ortega de 2007 hoy en día es simplemente más criminal y más enfermo. Y de acuerdo a mi información va en vías de fallecer muy pronto. Es más, según mi información, el dictador no llega al año. Yo no tengo ninguna prueba para decirles eso más que lo que yo he leído de gente que supuestamente recibe información fidedigna de Nicaragua. El fin de la dictadura, claro está a la vista. Aunque la dictadora, doña Chayo, desee quedarse en el poder, será el pueblo quien decidirá qué líder y qué organización desee que le administre el Estado. Nosotros en la diáspora y todos los nicaragüenses amantes de libertad y democracia tenemos una enorme responsabilidad. Nos tenemos que comprometer en buscar la unidad estratégica que para ir unidos de regreso a nuestra patria, enfrascados en organizar un bloque diverso, pero un bloque de oposición para producir un líder que sea el líder de la oposición, el organizador de la oposición, para que el día que estemos en Nicaragua ayude a formar ese partido y busquemos el candidato para ese partido. Algún día en el futuro cercano iremos a algunas elecciones libres y supervigiladas. Para eso tiene que caer la dictadura primero. Es por eso que sucedió el incidente con Humberto Ortega, pues lo que declaró la plataforma Infobae de que si su hermano fuese repentinamente a morir, no hay posibilidad de que su grupo cercano se sostenga en el poder, enviando alarmas dentro de la cúpula corrupta de la dictadura, sobre todo con la Chayo. No nos olvidemos que la mala salud del dictador Ortega, los cientos de actos criminales que le deben de pesar, aunque
no crean que tiene conciencia, le pesan. Las violaciones a su hijastra y la tremenda corrupción desenfrenada de su dictadura le ha servido a la diabólica Rosario a iniciar el proceso del traspaso del poder de la dictadura de Daniel a Rosario en Nicaragua. ¿Quién de ustedes cree que si el dictador estaría al 100 en sus capacidades, le permitiría a la codictadora hacerle eso a su hermano? Lo que pasó es que ella jamás esperó que el cuñado, a quien ella siempre ha odiado, eso es evidente, le dejara ir ese misil en este tan prematuro momento. Así suceden las cosas en la vida. Son los que se llaman los imprevistos. Y eso sucede en todo. Bueno, ese misil de Humberto fue un imprevisto para ella. Sin embargo, tenemos la visión del otro lado de la moneda. Y quiero que mi audiencia esté clara que de prima a primera, al darme cuenta el lunes a primera hora de los recientes eventos relacionados con la intervención de la casa de Humberto, la confiscación de todos sus celulares y las computadoras por la policía de la Rosario Murillo, claramente no me cuadraba. Es más, lo plasmé por escrito en una de las redes sociales el mismo lunes. Esta fue mi opinión, entre comillas, ¿verdad? A mí todo esto me huele a ratas. Esta comedia puede ser una jugada en contubernio con los zurdos del Departamento de Estado, el IRI o el NDI, para lavarle la imagen a Humberto y así sus propuestas a la Monteverde sean aceptadas por la diáspora. Ojo billar, hasta no ver, no creer. Eso lo escribí antes de las 10 de la mañana el lunes recién pasado. Es más, por ahí anda un advenedizo que me regañó por haber dicho que ¿cómo es posible que digas que hay zurdos en el Departamento de Estado? Este pobre inocente. Pero en fin, cada ciudadano tiene derecho a su opinión, aunque sean ignorantes. Sin embargo, ya sabemos que el evento sucedió y lo que claramente demuestra, y es muy evidente, que el odio de la Rosario contra su cuñado es clarísimo. Ahí hay una oportunidad, nicaragüenses. La absurda verdad, ya sea una comedia por los zurdos que quieren que volvamos a las condiciones del 90, ¿verdad? De ir a elecciones con estos sátrapas. O de hecho, una manifestación del revanchismo y odio de la diabólica Rosario en contra de su cuñado. Todo este drama es una vergüenza para los nicaragüenses. Y eso es lo que deberíamos estar viendo. ¿A qué nivel hemos llegado en Nicaragua? Que se tienen que jugar estas cochinadas para avanzar políticamente. Es evidente que la Rosario Murillo no resiste que alguien hable libremente en su contra en Nicaragua. Ahí se fue la democracia, no existe tal cosa. Esto es una dictadura. Aunque no se mencione su nombre, eso es aún peor. Todo este ataque en contra de Humberto fue ordenado por Rosario directamente. Si ustedes leen la entrevista de Humberto en Infobae, ni siquiera menciona el nombre de la diabólica Rosario. Así de insegura está la dictadora. O así de bien están jugando la comedia.
Nadie sabe la verdad. Lo que sí sabemos es que la Rosario, sea eso una comedia o no, va trabajando hacia obtener el poder con el fallecimiento del dictador. ¿Ok? De hecho, el poder claramente ya lo tiene la diabólica Rosario. Por ende, parecería que entre los corruptos y crueles criminales en el poder y la plebe sandinista, no habrá vacío de poder para ellos. Parecería que ya inició el traspaso y está más que claro que Daniel no es más que un figurín. Pregunto, ¿defenderá Daniel a su hermano? Ni siquiera lo mencionó en su discurso de hace 3 días, el lunes. Dio un discurso y no mencionó el evento ni a su hermano. Es más, me dicen que de hecho está tan mal de salud que ya médicos están constantemente presentes en el Carmen. La verdad es que si Daniel falleciera en estos días, ya esta odiosa mujer lleva años de estar comprando lealtades de miembros corruptos en la policía, los paramilitares y por supuesto en el ejército. Recuerden que el Bachi Daniel se ha referido a su vicedictadora como copresidenta. O sea, ella es quien él ha designado su sucesora en esta monarquía corrupta, dictatorial, cruel y espantosa. ¿Hasta dónde hemos llegado como nicaragüenses? Ya no somos solamente el segundo país más pobre en el continente americano. Y ya no solo somos vistos como el gobierno más corrupto de la tierra, sino que esta mujerzuela nos ha convertido en una vergüenza pública y penosa en América Latina. Existía una idea de que los viejos y originales combatientes del sandinismo, tipos como Lenín, Bayardo, Jales Leven, Joaquín, etc., quienes sabemos que detestan a esta desquiciada, podrían ayudar a bajarla. Sin embargo, la realidad es que hasta ellos le tienen miedo. Humberto abrió una puerta que una vez más demuestra la crueldad de este binomio sádico y diabólico. Al menos ya estamos claros que la sucesión de Daniel es la Chayo Murillo. Eso es algo que vamos a ver cómo se desenvuelve, pero aquí les quiero hacer una pequeña notificación, porque es importante que nos demos cuenta que si nosotros no nos unimos como un bloque de oposición, esa mujer va a agarrar el poder y vamos a seguir en la misma. El segundo segmento de hoy se titula Nunca perdamos la fe. Todo cambia, especialmente las dictaduras. Una de las cosas que aprendí muy joven en esa vida semipública es la realización que al igual como cambia el tiempo, las estaciones en Nicaragua, que solo tenemos 2, invierno y verano, así también cambian las condiciones de la vida. Es una realidad que no se puede negar. En la vida todo cambia, nada se queda igual. En estos tiempos difíciles siento la necesidad de recordarles algunas realidades
con cierta alegoría o con una metáfora. Así como las estaciones cambian, también cambian los tiempos, ya sea aquellos tiempos llenos de alegría como aquellos llenos de dificultades y de tragedia. En este momento, en esta época del año, toda la vegetación ha estado sufriendo una sequía y un calor espantoso. Algunas de esas plantas se están casi muriendo de sed debido a la falta de agua, los vientos calientes. Esta es una época muy difícil para los agricultores, los ganaderos, pues el calor y la falta de lluvia convierte el ambiente abrumador. Parece que cae fuego del cielo y uno siente que ya no se puede aguantar un día más. Es realmente duro. No se puede descansar al menos que tengamos una buena sombra o un poco de aire fresco. Y ahí viene la alegoría. Así también son las condiciones para muchísimos nicaragüenses debido a las condiciones políticas en que nos tiene a la fuerza la dictadura. Ortega Murillo. Es una situación muy similar a la del verano, a nuestra vegetación, donde uno siente que ya no se puede aguantar. Yo recibo mensajes continuamente de gente: don Álvaro, por favor, ayúdenme, me quiero ir de Nicaragua, ya no aguanto. Todo cambia. Donde el tremendo calor y la falta de agua asimilan el tremendo acoso, persecución y corrupción de la dictadura por la falta de libertad. Pues así como la vegetación aguanta esa situación de secano, así yo les pido que aún en medio de esta adversidad mantengamos la esperanza en nuestros corazones. Creamos en lo que nos enseñaron nuestros sacerdotes en las iglesias, nuestros padres. Yo me comunico con un sinnúmero de exilados refugiados que por todo el mundo me dicen lo mismo. Sé de las dificultades que algunos están pasando. Quisiera poderles ayudar, pero hay limitaciones de fondos. Antes de que las lluvias, como antes de la liberación de Nicaragua, tenemos que mantener nuestra fe que todo va a cambiar contra la oprobiosa dictadura criminal. Recordemos que los dichos se vuelven refranes porque han probado ser verdad. Así como este: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Al igual que el gobierno del general Somoza cayó, así también va a caer esta dictadura. Al igual que el gobierno falso dictatorial de Ortega en los 80 cayó en 90, así también va a caer este gobierno. Al igual que la noche negra se establece, así también la luz del día aparece. Yo les prometo que la dictadura va a caer. Los dictadores no dilatan. O se los lleva Judas o se los lleva el diablo. Pero que caen, caen. Finalmente llegan las lluvias. Al principio caen solamente unas gotas, algunas brisas aquí y allá. Como bien recordamos que las primeras lluvias vienen en mayo. Sin embargo, luego el invierno entra en su plenitud y cambia el ambiente con las lluvias que dan vida a la foresta. En estos momentos debemos recordar
que aunque enfrentemos horribles dificultades, siempre hay esperanza en el horizonte. La lluvia nos enseña que después de cada sequía habrá un renacer. Así también Nicaragua volverá a florecer y desarrollar como cuando el Partido Liberal causó por 5 décadas, de 1929 a 1979, los mejores tiempos de desarrollo, paz, trabajo y libertad para los nicaragüenses. De igual manera, así como la lluvia trae vida y renueva la tierra, este programa, Una Hora con Álvaro Somoza, busca traer el conocimiento y crecimiento a nuestras vidas, al igual que las plantas que necesitan agua para crecer. Nosotros necesitamos aprender para nutrirnos de hechos históricos reales y no cuechos y desinformación, mentiras sandinistas. Amigos nicaragüenses, para alcanzar nuestro potencial tenemos que tener la valentía y la fe que nos enseñó Monseñor Rolando Álvarez. Se recuerden que ese hombre prefirió quedarse preso que abandonar al resto del pueblo nicaragüense. Esa valentía y esa fe es la que necesitamos. Aunque los tiempos sean difíciles, recordemos que siempre habrá una luz al final del túnel. Y ante Dios y nuestra Virgen María, estamos juntos en este viaje y jamás nos desampararán. Yo les pregunto a ustedes, ¿es justo o moral que el sandinismo, en cualquiera de sus expresiones, rojinegro o anaranjado, después de todo lo que hemos sufrido, quienes nos han hecho nada más que robar, matar, encarcelar y exilar a nuestro pueblo, sean los que decidan el futuro de los nicaragüenses? Por supuesto que no. Quiero asegurarles que el invierno político viene y viene pronto. Ya se están tomando decisiones serias de cambio. Ya en Washington, en la Unión Europea y aún en la OEA se han dado cuenta de la barbarie que este cáncer político de Ortega Murillo, de esta sequía humana en Nicaragua. No sabemos los detalles, pero sabemos que viene un cambio, porque Dios nunca abandona. Jamás perdamos la fe, mantengamos la esperanza en nuestros corazones, porque así como la lluvia nos muestra que la sequía terminará, también nosotros podemos confiar en que vamos a superar esta dictadura. Recuerden, Dios dilata, pero nunca olvida. El tercer segmento está titulado Cruzando la línea roja. La dictadura va contra los bancos. La dictadura amenazó a la banca de haber financiado a ONGs y otros a quien confiscó. Esta arremetida no solo crea inseguridad a los banqueros, sino que también a las decenas de miles de clientes privados como el sector empresarial, ya que de hacer efectivas las amenazas podría generar una desbandada de retiros de fondos de los ahorrantes, como de situar al país en un nivel de riesgo que rompería con la forzosa normalidad. Evidentemente, la dictadura
se está arrepintiendo de su contubernio con la banca y con los grandes empresarios que juntos iniciaron un cupia cumi en 2007, ¿se acuerdan? En el INCAE. Todo eso fue vendido al pueblo como un gran modelo, decían, donde todo el mundo va a beneficiarse. Pero los únicos que se beneficiaron fueron los ladrones del gobierno y la iniciativa privada de alto calibre. El pueblo no se benefició de eso. De hecho, la dictadura ya inició el proceso de reconfiscar propiedades que algunos de los bancos obtuvieron como garantías hipotecarias a préstamos que ellos otorgaron en algunos casos a los mismos piñateros que se beneficiaron de la primera confiscación. Y esos banqueros lo hicieron a sabiendas que la dictadura las había confiscado ilegalmente en los 80 y que con la corrupción de Toño Lacayo permitió que se privatizaran a piñateros, robándoles el derecho a sus originales y honrados dueños. Además, la dictadura intenta vincular a los banqueros con el lavado de dinero. Es otra forma de la dictadura de chantajear al empresariado, porque honradamente el empresariado actuó de la forma más inocente y ambiciosa en 2007. Se les olvidó aquel dicho que decía, gallina que pica huevo, ni que le quemen el pico. Cuando Danielito llegó al INCAE y les dijo, las confiscaciones se acabaron, este es una nuevo gobierno, nueva época del sandinismo. ¿Qué es lo que hizo? Meterlos a algo sucio para luego chantajearlos. Así mantenerlos a raya, a sus socios, que son nada más que aprovechados económicos, utilizando el poder del gobierno de turno. Eso es típico del empresariado. Quiero decirles algo que no puedo dejar de decir después de haber mencionado lo anterior. El empresariado es indispensable. Es la forma de atraer inversión al país, que ellos mismos inviertan domésticamente en Nicaragua. Pero para eso tiene que haber tranquilidad política, tiene que haber un Estado de Derecho que no existe en Nicaragua. Entonces, hacer un arreglo con el gobierno de turno dictatorial es un acto corrupto de los empresarios, porque saben que no les va a ir bien. Y aquí están pasando las de Apalito. Con la entrada del otro avión, esta vez procedente de Libia, con más de 300 pasajeros de la India, el régimen una vez más se hace de los oídos sordos a las sanciones impuestas a Nicaragua, como el resto de líneas aéreas a las que se les ha advertido que dejaran de ser parte del puente aéreo instalado en Nicaragua para permitir que emigrantes de todo el mundo intenten llegar a los Estados Unidos ilegalmente, mientras que la dictadura está cobrando millones de dólares por cada pasajero que pase a quien les den permiso de entrada y salida de Nicaragua. A la fecha, los americanos, como lo afirmó el asistente secretario de Estado, Brian Nichols, ya tienen todos sus ojos puestos en este problema por la violación sin precedentes de las reglas migratorias, máxime con la declarada como evidenciada participación del régimen desde Managua. Eso ni siquiera toca la parte de las drogas que también están pasando por Nicaragua. Ya vieron ustedes que no solo encontraron en Rusia
$1 millón o algo por el estilo de cocaína, sino que ahora en Italia, todos procedentes de Nicaragua. Lo que yo les estoy hablando es de la migración, no les estoy hablando de la droga. Ese es otro problema que los Estados Unidos tienen que lidiar, y el mundo, porque ya no solo lo están mandando los Estados Unidos, sino que hasta Rusia y los mismos europeos. Preparar las condiciones para que China, Rusia o Irán retomen la iniciativa de la construcción de un canal, situación que significa una tercia por el control y disposición del comercio marítimo, como de migrantes, que restaría el poderío alcanzado hasta ahora por los Estados Unidos. Los regímenes dictatoriales de Ortega Murillo utilizan como un as en la manga la promesa de celebrar elecciones creíbles, tal como lo hizo Venezuela el pasado mes de octubre en Barbados, con la intención de que le sean levantadas las sanciones, como para lograr liberar a sus detenidos en los Estados Unidos. No obstante, vía todo tipo de amenazas hacia la población previo a la fecha de elecciones, intentan imponer un estado de terror para que el pueblo se abstenga a participar, reduciendo la acción de votar y no para elegir un verdadero líder, ya que le tienen preparada toda clase de chantaje y robo de las elecciones, a la cual tienen muchísima práctica y lo saben hacer. La realidad es que no están dispuestos a arriesgar perder el poder, ni en Venezuela ni en Nicaragua. Deberían creer más este cuento de camino donde prometen elecciones libres, pero a la hora de llegada no permiten libre proselitismo en la oposición, no permiten ningún tipo de vigilancia, no permiten depurar el padrón y mucho menos que vengan extranjeros a supervigilar las elecciones. Por supuesto, ellos también cuentan los votos. Debemos estar claros que lo único que buscan es ganar tiempo para continuar consolidándose a la fuerza con la represión y así acumular más cartas para una futura e inevitable negociación. Mientras tanto, siguen robando y haciéndose más ricos. Al verse agotadas las vías de negociación, la comunidad internacional y en especial los Estados Unidos, de forma urgente y máxime en un año electoral, los Estados Unidos tendrán que hacer uso de las leyes existentes para reducir la fuerza económica del régimen de Managua, ya que no solo están golpeando a los nicaragüenses, sino que también al pueblo americano, con la enorme migración desbocada, como la importación de drogas, como en la seguridad por la peligrosísima afinidad con Rusia, Irán y Corea del Norte. Con la reciente restauración de la ley Nica Act y la ley Renacer, los Estados Unidos puede golpear severamente a la dictadura, desde congelar el número SWIFT para transferencias bancarias, como implementación de otras medidas hacia áreas sensitivas de la economía nicaragüense. Por más que con bravuconadas la dictadura diga tener la alternativa China, no necesariamente es rentable, por el reducido poder adquisitivo del mercado, donde iría dirigido como lo es China.
China exporta tremendas cantidades, pero pagan muy poco por lo que importan. Además de los costos de logística de llevarlo hasta la China. De hecho, estos problemas crearían un vacío que sin lugar a duda crearían una fuerte inflación en la economía interna de Nicaragua. Todos estos problemas, sobre todo que ya andan en las redes y en las noticias, causarían aún más una reducción de inversión en el país, lo cual reduciría las fuentes de empleo para los nicaragüenses. Es hora que los grandes capitales dejen de esconderse del pueblo, dejen de esconderse de ayudarle a la oposición. Si tanto no quieren a la oposición, ¿por qué no se involucran para tratarla de mejorar? Ustedes son los más poderosos de Nicaragua, tienen el capital más fuerte, supuestamente el intelecto más adelantado. Involúcrense. ¿Cuál es el miedo? Que les quiten o les congelen sus negocios en Nicaragua, por favor. Ustedes tienen el 85-90% de su capital en los Estados Unidos o en el mundo entero. Tengan valentía. La diáspora los necesita. Acuérdense que tarde o temprano esto va a cambiar y el gobierno que llegue les va a medir las costillas. No sean torpes. Dense cuenta que al menos los activos que tienen en Nicaragua y la vida cotidiana de la cual gozan en su tierra, una vez más, se va a ver afectada por los designios de la dictadura desquiciada. El cuarto segmento se titula Los 52 años de existencia institucional de la Guardia Nacional de Nicaragua. Y quiero hacer un pequeño hito aquí porque esto que voy a contarles, a explicarles, es nada más que historia. No estoy agarrando bandos, yo nunca fui militar, aunque crecí muy cerca de militares, a quien literalmente adoro. Mis memorias de esos tiempos fueron fantásticas. Desde un niño de 5 años hasta un hombre de 15 años, pasé muy cerca de toda esa gente que eran parte de la custodia de mi padre como presidente y luego amigos que quedaron como esa experiencia. Con el 27 de mayo avisorándose muy prontamente, le pedí a un muy apreciado amigo mío, un hombre brillante quien fue capitán de la Guardia Nacional de Nicaragua y tuvo una carrera excepcional como soldado. Le pedí si me podía enviar un escrito relacionado a la historia de la Guardia Nacional de Nicaragua, el cual ahora deseo compartir con ustedes. Omito su nombre por obvias razones. La Guardia Nacional de Nicaragua, de 1927 a 1979, fue producto del Pacto del Espino Negro, acordado en Tipitapa entre José María Moncada y el coronel Henry L. Stimson, aquel 11 de mayo de 1927. Fue un acuerdo entre liberales y conservadores enfrascados en la guerra constitucional del 26, que así le decían, con la imposición necesaria del gobierno de los Estados Unidos a través del coronel Stimson, que traía la autoridad implícita del presidente Calvin Coolidge para imponer la paz definitiva que había solicitado el presidente conservador Adolfo Díaz. Previo a ese tiempo y por siglos, los nicaragüenses vivíamos en un solo combate, un lado contra otro, o
los timbucos y los calandracas, los conservadores, los liberales, pero era un solo combate, León y Nicaragua, León y Granada, hasta que finalmente se hizo Managua, y eso no necesariamente pararon las dificultades. Los hitos en el corto camino institucional de la Guardia Nacional son muy descriptivos de su efímera existencia como cuerpo de orden y defensa nacional. Para eso fue hecha la Guardia Nacional, para defender el país, pero para mantener el orden interno. Y es obvio que en esa programada dualidad de funciones se gestó con cierta ironía su pronta extinción, tratando ser policía y ejército sin ser 100% una cosa o la otra. La etapa de formación y entrenamiento inicial de 5 años, del 27 al 32, fue el periodo de su formación a cargo de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. El entrenamiento de combate de la naciente Guardia Nacional fue sobre la marcha verdaderamente, lleno de enfrentamientos contra las huestes de Sandino, en un ambiente irregular. El mando también fue renovado constantemente. Durante esos 5 años, en ese lapso de tiempo, la Guardia Nacional conoció a 6 jefes directores correspondientes: General Robert Rea, Mayor Harold Pierce, General Elias Beadle, General Douglas McDougall, Coronel Julian Smith y el General Calvin Matthews. Sandino, quien fue deshonesto en declarar que no aceptaba la presencia de los marinos, dándose la excusa para no firmar el acuerdo del Espino Negro, ya había previamente dado su poder al general Moncada para que lo representara como general liberal ante los firmantes. Adicionalmente, como les expliqué hace unas semanas, días después de la firma del Espino Negro, Sandino le sugirió por escrito al jefe del destacamento americano de la zona norte que un militar americano debería sacar a Adolfo Díaz de la presidencia y que ellos, los americanos, realizaran las elecciones en Nicaragua. Esa era la hipocresía de Sandino. Por un lado, no firmó dando una excusa, y por otro lado, hacía exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quería era ser un bandolero. Sandino mantuvo su lucha como bandolero en el norte. Por tal razón no firmó. De hecho, pasó de ser un general de las fuerzas liberales a convertirse a un bandolero de camino, a saltacamino. Para los marinos, las acciones militares contra Sandino también fueron un campo experimental que luego emplearían en la Guerra del Pacífico contra los japoneses. Aquí usaron por primera vez bombas dirigidas a baja altitud en apoyo de las fuerzas de infantería con aviones de Havilland en la batalla de Ocotal en julio de 1927. También mejoraron sus operaciones de reabastecimiento aéreo usando aviones trimotor Fokker. Algunos eran Ford, otros eran Fokker. Los pantanos, las montañas, el clima, la humedad, los zancudos, los mosquitos, fueron enciclopedias reales que los americanos usarían más tarde en la Guerra del Pacífico.
El coronel Chesty Puller, el marino más condecorado de la historia del cuerpo, estuvo en Nicaragua y comandó la compañía M de la Guardia Nacional, que hizo estragos a las fuerzas de Sandino en cada combate ejecutado. Chesty Puller era un genio en cuestión de batalla. El 2 de enero de 1933, los últimos marinos del 5º Regimiento abandonaron Nicaragua de acuerdo a lo estipulado entre Moncada y Stimson. La Guardia Nacional estaba ya entrenada para el combate y para incipientes funciones de orden. El general Calvin Matthews le entregó la jefatura de la Guardia Nacional a quien ellos escogieron y nombraron jefe director, y ese fue mi abuelo, el general Anastasio Somoza García. Y la institución entraba así en su segunda etapa de existencia como cuerpo de orden y estabilidad territorial. La etapa de consolidación 1933 a 1956, que de hecho inicia en la ceremonia de la partida efectuada en Corinto. Antes de abordar el barco, un anónimo y expresivo infante de la Marina Americana expresó abiertamente este sentimiento. Dice así: sin duda vendrán un zarandeo en la Guardia Nacional. Muy pronto será una fuerza politizada, probablemente usada para mantener al partido político en el poder. No hay duda que mi abuelo, el general Somoza García, primer jefe director nicaragüense, imprimió su sello por 23 años consecutivos en la Guardia Nacional hasta su muerte en septiembre de 1956. El desarrollo táctico operacional de la Guardia Nacional se minimizó por la falta de actividad bélica. El esfuerzo cotidiano se centró en las actividades cuartelarias, que demandaba funciones del orden y generaba recaudación monetaria por las funciones de policía y servicios afines de cada centro urbano. Aquí les quiero contar un poquito, un pequeño hito. Yo me acuerdo cuando me contaron, pues mis padres y la historia que se sabía, que había momentos donde el general Somoza no tenía fondos para pagar la planilla o para cubrir los gastos del ejército. Entonces le hacía préstamos a empresarios. El padre de los Palacios, don Domingo Palacio, el original viejo, era uno de los que ayudó a contribuir a esos esfuerzos. Fue un modus operandi que estimuló métodos impopulares e imposiciones irregulares que causaban molestia y despertaban inquietudes de desconfianza en la población afectada. Fíjense bien, en un momento dado lo que hay son básicamente grupos, bandas políticas armadas combatiendo el uno contra otro, León contra Granada, conservadores contra liberales. Y de repente, si aparece un cuerpo armado que se llama la Guardia Nacional, que por 10 años se fue formando con los marinos de infantería americana, y dejan un cuerpo correctamente entrenado a cargo de lo que aparentaba ser la policía y el ejército. Claro, eso causó molestia, porque había orden que no estaban acostumbrados ellos. Había que dejar las armas e ir a producir. Y eso fue difícil para muchos.
Algunos comandantes departamentales, llamados jefes de plaza, no fueron muy populares y otros, en cambio, admirados por un trato balanceado a la población. Ahí viene la parte personal que yo les quiero decir. No era la institución la que hacía esas cosas, eran los comandantes individualmente. Se enriquecían ilícitamente, algunos, no todos. Vapuleaban a gente que no estaban de acuerdo con ellos. O sea, hubo irregularidades y violaciones en el cuerpo de la Guardia Nacional, pero eran perpetrados por individuos, no órdenes superiores. Ahí es donde los conservadores se aprovecharon para hacerle una mala fama a la Guardia Nacional. La Guardia había iniciado su ascenso cultural con escuelas especializadas, transmisiones, policía, sanidad. Se crearon la Fuerza Aérea, la Guardia Marina, la Academia Militar, pero en esta etapa el sentir profesional no fue monolítico hacia el jefe director. El fusilamiento de Sandino después del armisticio había generado brechas de fidelidad, separaciones y conspiraciones contra la superioridad del ejército. La postura de Leonardo Argüello produjo disidentes dentro de la institución y en algún momento los separados se unieron a declarados opositores contra el jefe director. Se dieron los sucesos del 4 de abril de 54, con abundante participación de ex guardias. Finalmente, el asesinato del general Somoza en el año 56, el asesino fue entrenado por ex miembros de la Guardia Nacional en Honduras o El Salvador. La etapa de auge inicial, sin embargo, con el gran apoyo que la administración de Franklin Roosevelt le dio a Nicaragua como su gran aliado, mi tío Anastasio Somoza de Baile, quizás el mejor hombre entrenado militarmente en Nicaragua en esa época, ya graduado de West Point en 1947, es nombrado comandante de León. En 1954 fue nombrado el 8º comandante de la Academia Militar y en 1956 fue ascendido a general y nombrado como el jefe director de la Guardia Nacional de Nicaragua. Fue el segundo y último miembro de la familia Somoza en ese cargo. El general Somoza de Baile, sufriría las embestidas del castrismo y el abandono tradicional del apoyo de tío Sam a través de la ignorancia de Jimmy Carter. Sin embargo, la oficialidad que se graduaba de la Academia Militar, clase con clase, fueron mejorando su educación. Incluso se les enviaba al exterior y a Nicaragua, a las universidades, con becas de educación y entrenamiento, no solo militar, sino que cívico. La paz que mantuvo el país con el orden militar le permitió a la nación desarrollar de una forma jamás vista en la historia de la nación. La creación de la clase media es el resultado directo del orden y la paz que facilitaron el Partido Liberal y la Guardia Nacional. Con el tiempo, desde los jueces de Mesta hasta el jefe director,
desarrollaron una relación de trabajo con el pueblo que fue muy ventajosa y apreciada. Los servicios de la acción cívica de la Guardia Nacional, con actividades de inseminación artificial, las reparaciones de caminos y puentes de penetración, la perforación de pozos de agua potable, construcción de escuelas rurales con módulos prefabricados y el patrullaje rural por todo Nicaragua, no solo eliminó el abigeato, sino que le dio al campesinado la tranquilidad de poder trabajar y desarrollar sus familias y sus finquitas en paz. Incluso hay una anécdota muy simpática de una comunidad que la acción cívica creó en Puerto Cabezas, cuando el río Coco se desbordó con las lluvias, ha de haber sido algún huracán, y crearon un pueblito para estos damnificados que se llamaba Santa Marta. Debido a las inundaciones, fue largo del río Coco, creo que cerca de Puerto Cabezas, no me acuerdo, que los damnificados fueron seriamente afectadas, las comunidades costeras del río, etc. En el proceso de alimentar a los desplazados por las inundaciones, el designado comandante en ese momento, creo que se llamaba el coronel Silvio Mayorga, no estoy seguro, les dio a los desplazados una alimentación que cariñosamente le decíamos en Nicaragua tallarines. Y estos tallarines, una pasta, pues llegaba carne. Y claro, los misquitos y toda la pobre gente que estaba muerta de hambre y en necesidad de alimentación, uno de ellos se acercó al coronel Mayorga y le dijo que esa comida estaba exquisita, pero que le pedía por favor si le podía proporcionar la semilla para así crecerla en su tierra. Esa sencillez y esa humildad es para mí muy linda. En el aspecto administrativo de la Guardia Nacional estaba consolidado y no hubo cambios en tal sentido. Los cuarteles departamentales siguieron funcionando en el centro de cada cabecera departamental, lo cual a su vez mantenía el orden público dentro de las ciudades, que permitía el desarrollo económico, la educación, tanto primaria, secundaria y universitaria, de la juventud y la inversión nacional e internacional en el país. Eso fue lo que causó eventualmente que Nicaragua se volviera el granero de Centroamérica. Tristemente, la mal llamada revolución en Cuba, al final del día, como todos los comunistas, engañaron al pueblo, empobreciendo una de las naciones más progresivas y productivas en Latinoamérica. Con los miles de millones de dólares proporcionados por la Unión Soviética, Castro inició una campaña de agitación de los pueblos en Latinoamérica, aprovechándose de la pobreza o de malas decisiones de personas en sus vidas, y con eso Castro alentaba las llamadas guerras de liberación. Nada puede ser más falso e hipócrita. Nicaragua había sido puerto de salida para la invasión de Bahía Cochino, ayudando con pertrechos militares a Batista en Cuba. Después de 59, Nicaragua quedó en la lista negra de Fidel. Solo un ignorante como Jimmy Carter no se dio cuenta que ese maldito de Fidel Castro se iba a aprovechar para venir a hacernos tanto daño a Nicaragua.
El aliento vino de allá, de Cuba. El Frente Sandinista nació cobijado por Castro y el tiempo trabajó a su favor. Internamente sudamos calentura ajena y estamos a prueba para persistir o perecer. Las debilidades cuartelarias, o sea, no le podemos meter toda la culpa a Carter. Nosotros tenemos que asumir responsabilidades. Esas debilidades cuartelarias fueron aprovechadas por un enemigo decidido a perturbar la aparente tranquilidad. Ya había habido claros indicios, oportunidades operacional y conspirativa. La llamada invasión de Olama y los Mollejones por 2 docenas de hombres armados en junio de 59 desde Costa Rica, alentada por Emiliano Chamorro, con la participación de Pedro Joaquín Chamorro y conocidos opositores de y ex guardias exiliados, llegaron en esa invasión a crear daños a los nicaragüenses y la tranquilidad del país. Luego el asalto a los cuarteles de Jinotepe y Diriamba por los hermanos Chamorro Rapacholi. Posteriormente, los sucesos del 22 de enero de 1967 en la capital. Hasta ese momento, en 67, el país iba en franco desarrollo, las instituciones gubernamentales funcionaban y la población gozaba de una paz y un progreso que el Partido Liberal, que era el partido gobernante, proporcionaba y la Guardia Nacional garantizaba. No puedo omitir mencionar tampoco los abusos de su autoridad por parte de algunos soldados, no así de la institución. Hay que separar esas cosas. Un soldado que abusa su poder no viene con una orden del jefe director ni del Estado Mayor. Son abusos de las personas. Tampoco podemos olvidar los ataques injustos contra miembros de la Guardia Nacional. Muertes y asesinatos en contra de seres humanos que simplemente estaban haciendo su trabajo. Lo que fue evidente, sin embargo, es que la institución como cuerpo colectivo no fue un cuerpo ofensivo más allá de su autoridad como institución. Los abusos que le achacan a la Guardia Nacional fueron en el carácter personal de individuos, miembros de la Guardia Nacional, pero eran ellos y no la institución como tal. Les aseguro que con poquísimas excepciones, muy pocas excepciones, la Guardia Nacional actuó como resultado a los ataques en su contra, a los ataques en contra del Estado o miembros del gobierno. Como ejemplo, les voy a dar el caso de Olama y los Mollejones, antes mencionado. En el ámbito personal, el caso del mayor Oscar Moralito, quien les aseguro era muy buen hombre, yo lo conocía, pero era un hombre fogoso y mecha corta. Triste y desafortunadamente, perdió su norte moral y tomó la ley en sus propias manos, vengándose de un médico que dio un dictamen en su contra, haciendo el médico su trabajo. Ni la Guardia Nacional ni el gobierno tuvo nada que ver con ese incidente. Fue Moralitos. De la misma manera, el primer muerto del 4 de abril de 54 y el 22 de enero fueron miembros de la Guardia Nacional que no estaban afectando a nadie. Los 2 policías que andaban custodiando la carretera sur en las motos de la policía fueron acribillados a balas
por un grupo de alzados que querían asesinar al presidente Somoza García. El 22 de enero, el teniente Sixto Pineda, armado con una manguera de agua para echar los manifestantes para atrás que se habían rebalsado los límites de su manifestación, no estaba armado. El teniente Sixto Pineda llegó con órdenes de echarle agua a los manifestantes para echarlos para atrás a la Plaza de la República. Fue asesinado por sandinistas infiltrados en la manifestación del Partido Conservador que en ese momento dirigía el doctor Fernando Huero Rocha y asusado por Pedro Joaquín Chamorro. Esos eventos aislados no deberían ser una reflexión de los miles de soldados, ni de los miles de conservadores o de los miles de opositores. Fueron actos individuales. La honorable institución no se merece ser recordada como tal. Finalmente, el incipiente Frente Sandinista se atrevió a sacar las uñas en Pancasán. Experiencia inolvidable para ellos, porque las patrullas de combate de la Guardia Nacional, mejor organizadas y muy bien entrenadas para la guerra irregular, descabezaron la intención de la llamada GPP para atraer al campesinado a su favor, cosa que nunca les funcionó. Con el éxito de adelantos del Partido Liberal a nivel urbano, el Frente Sandinista se reestructuró unificando las conocidas tendencias y los terceristas tomaron la iniciativa. Ahí es donde Daniel Ortega se convierte en asaltabanco y por lo cual cae preso. Sin embargo, otros siguen el esfuerzo de una actividad urbana de desestabilización. El golpe exitoso con el asalto de la casa del expresidente del Banco Nacional, el doctor José María Castillo, Chema Castillo, en 1974, fue el mensaje claro que la superioridad de la Guardia Nacional malinterpretó. O sea, el Estado Mayor no dieron un dictamen apropiado para lo que había sucedido. La secuela de ese mal diagnóstico fue la ofensiva de octubre, luego el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro, la toma del Palacio Nacional y la ofensiva de septiembre en 77. El año 1978 fue de rescate constante a los comandos departamentales bajo asedio permanente. El internacionalismo se dio cita en la frontera sur con Costa Rica, con la toma de Zapuá y la ocupación de la zona boscosa del Naranjo. Pero la columna de Iván Montenegro, procedente de Costa Rica, precisamente calculada y planeada por Humberto Ortega, fue aniquilada en Nueva Guinea. Una vergüenza para las capacidades del futuro jefe del ejército, por una pequeña fuerza de la nueva guardia, la EBI, entrenada debidamente para una lucha desigual. Los primeros meses de 1979 fueron de lucha desigual. Los puestos lejanos y las cabeceras departamentales bajo asedio frontal dejaron de funcionar como autoridades, sino que estaban constantemente a la defensiva.
el ímpetu operacional se centró en el frente sur, donde la masa frentista se empantanó. De ahí no pudo pasar. Súbitamente, el clarín de la retirada sonó cuando el jefe superior dijo: me voy. Es triste el destino de una institución que fue templada para perdurar y tempranamente se alejó de su objetivo primordial. Este es un resumido recuento de hitos claves, de sueños y tragedias, triunfos y desgracias. Una institución que escribió su historia con el verde o el caqui de sus uniformes y se la tragó una noche del pasado. Por esos soldados desconocidos, los soldados caídos, que dieron sus vidas, por ellos y por solo ellos, es bueno recontar una y otra vez esta historia. Muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más. Le pido al Señor que siga bendiciendo a Nicaragua. Pronto se llevará a uno de sus peores hijos, descarrilado y criminal. Como dice el dicho, Dios dilata pero no olvida. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.